Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. La verdad, Edwin, que yo te voy a decir lo siguiente, yo estoy encantada. Sí, tenemos una invitada pura completa, ay, como todos los invitados que traemos acá. Todos los invitados, y oye bien, además con una especialidad que son muy poquitos lo que hay. Sí. En un lado hay mucho, pero en el otro son muy poquitos. Así es. Oye, ¿cuál es la especialidad, Edwin? Cirujano plástico y de mano. Que las personas no saben que gracias a Dios la medicina ha ido avanzando tanto que cada vez más se van especializando, subespecializando las diferentes áreas, y hay personas que no saben que hay un cirujano plástico pero especialista en manos, y no saben lo delicado que son las manos. Así mismo Sí, eso es. Y tenemos de invitada a la doctora Silvia Avilés, que tú no sabes que yo me he enterado recientemente que ella se graduó en el conservatorio. O sea, que ella además de cirujano plástico es graduada del conservatorio. Oye, y que toca piano y que canta, ¿qué te parece eso? No, que la doctora canta, toca piano y lee música. Que no es de que como tú eres artista. Bueno, yo de oído. No, la doctora lee música. Oye, eso es lo que se llama un médico con cultura musical. Cultura musical. Bienvenida, Silvia. Gracias. Qué placer, doctora, tenerla aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de poder compartir un poquito con todos ustedes. Qué bien, qué bueno. Tú sabes que no, evidentemente no vamos a hablar de música porque ahí sí es verdad que... No, sacamos cero. Sacamos cero. Ahí sí es verdad Sí. que no nos va a ir bien, pero sí algo que es cuando tengo calambre en las manos. Ujú. ¿Será eso que tengo síndrome del túnel carpiano? Sí, un tema sumamente interesante por el cual vamos a debatir con la doctora Avilés. Y bueno, ¿y cuál sería la primera pregunta para ponerle en contexto? No voy a hacer una, voy a hacer dos. Vamos a ver. Oye bien, Silvia, lo primero es, ¿qué es lo que hace un cirujano de mano? Sí. Y segundo, ¿qué es lo que es eso de síndrome del túnel carpiano? Un cirujano de mano es un especialista que se encarga de todas las patologías que tengan que ver con la mano, ya sean para un tratamiento médico o para un tratamiento quirúrgico. Entonces, evalúa al paciente y lo trata según lo que tenga cada paciente. Cirujano de mano tiene que ver con aquellos tumores, tiene que ver con fracturas también de los huesos de la mano, con las patologías de los nervios, de los tendones, las heridas, todo esto tiene que ver un cirujano de mano. Pequeñita la cosa tuya, de la mano nada más, pero en la mano ocurren muchas cosas. Sí, no, también llegamos a la muñeca y al codo, porque hay muchos traumas que están a nivel del antebrazo, que también nosotros los cirujanos de mano somos los que intervenimos la misma. Ok, entonces háblanos un poco, que yo creo que el único que sabe qué es lo que es eso es el que sufre de síndrome de túnel carpiano. Sí. ¿Qué es lo que es eso? Porque probablemente ninguno de ustedes sabe lo que es eso. No, y ahorita dicen, yo he pasado por el túnel de la 27 y me he visto a Carpiano por parte. Edwin, Yo seguí derecho. Edwin, por favor. Sí, eso es así. El síndrome del túnel del carpo es una afectación de un nervio que se encuentra desde el cuello, va bajando desde el cuello y pasa por todo el antebrazo, y se llama a sí mismo nervio medio o nervio mediano porque va en el medio, en el mismo antebrazo, y llega hasta la mano. ¿Qué pasa? Que en ese recorrido pasa por diferentes túneles, y en la muñeca hay un túnel específico que se llama túnel del carpo. Entonces, cuando ese nervio se comprime dentro de ese túnel, es como si fuese el túnel de la 27, pero el nervio está ahí. Entonces, al estar ahí, hay muchas otras cosas alrededor, que son todos los demás tendones. Entonces, cuando esos tendones se inflaman, se comprime el nervio y provoca entonces el síndrome del túnel del carpo. Varios síntomas, varios signos que le traen problema al paciente. Y realmente usted ve eso y la mayoría son mujeres. 7 veces La mayoría son mujeres. ¿Y por son qué? mujeres. Es porque las mujeres son las que manejamos más hormonas. Nos inflamamos. Y esta patología es una patología compresiva, nerviosa, compresiva de ese nervio. ¿Y qué es lo que trae compresión? La inflamación. Y las mujeres se tienden a inflamar más
que los hombres por los cambios hormonales, lo que algunas pacientes embarazadas son también frecuentes, la manipulación de diferentes objetos, las pacientes también que utilizan mucho el blower para las saloneras también tienden a tener también por todo el movimiento inflamación del área. Y además, siempre se da por encima de los 40 años. No siempre, pero la mayor parte de las veces de 40 a 60 años. Yo no entiendo por qué el ser humano empieza a desarmar después de los 40, pura. Bueno, que ya tú tienes 40 años. 40, tú tienes no. un mueble de 40 y es un mueble de 40. Claro. ¿Eh? Y de 10 pacientes que llegan a la consulta, por lo menos 5 tienen las 2 manos afectadas. No, Las dos manos afectadas. siempre es una más que otra, pero más o menos el 50% de los pacientes que vayan a llegar son las 2 manos que están afectadas. Mire qué interesante esto que usted plantea. Recientemente tuvimos una visita de alguien muy querida por nosotros, por mi familia, y dentro de tantas cosas que estuvimos conversando, ella nos dijo que en Estados Unidos, donde vive, ella fue operada de el síndrome de túnel carpiano. Pero ¿qué ocurrió? Que ella tenía que operarse de la otra mano y no lo hizo. Le resolvieron en la mano que estaba más comprometida, no se operó en la otra mano, y ella me dice que ahora mismo está teniendo otra vez sintomatología en la mano que se operó. A mí eso no me quedó muy claro, porque yo le dije, ven acá, pero si te resolvieron y cuando se hace una operación, obviamente se interviene de manera agresiva, y si eso se resolvió, ¿cómo es que puede retroceder? Me comenta ella que en Estados Unidos el cirujano le dijo que como eso es un tema nervioso y esos nervios están conectados, por ahí vino el retroceso y ahora quizás tenga que intervenirse la mano que se operó y obviamente hacer lo que no hizo en la otra. ¿Eso realmente puede ocurrir, doctor? Hay varias cosas que pudiesen estar pasando. La Sí. primera es la cicatriz. En muchas ocasiones el cirujano opera, la paciente cicatriza y encima del nervio esa cicatriz se crea muy abundante, abundante adherencia, abundante fibrosis, y entonces eso hace que se comprima por esa situación. Otra cosa que puede estar pasando es que uno puede ser cojo y manco al mismo tiempo, que no solamente sea una compresión directamente en la muñeca, sino que, como ya le expliqué, que el nervio viene desde el cuello, que exista otra área de compresión de ese mismo nervio en el brazo o en el antebrazo. O sea, que eso habría que investigar. Exacto, también. hay que investigar si aquí más arriba en el antebrazo hay también otro túnel por donde pasa ese nervio, si también hay compresión ahí, y hay que también chequear el cuello. Porque todos los pacientes que vienen con el túnel del carpo, lo primero que yo chequeo, aparte de su área, de examen físico y todo, es el cuello. Porque me han llegado pacientes que lo han operado una vez, una segunda vez, y siguen con los mismos síntomas que no se mejoran. Y esto es porque tienen un problema a nivel del cuello, en la columna cervical. Una hernia ahí, C5, C6, C7. Herniado, y entonces eso provoca la misma sintomatología como si estuviese aquí abajo el túnel del carpo. Y eso se llama que tiene doble atrapamiento. Y en esos casos, por más cosas que le hagan en la mano, tratamientos conservadores o quirúrgicos, el paciente sigue con los mismos síntomas. No se mejora. Porque pudiera tener entonces una hernia cervical. Uh-huh. Míralo ahí. Sumamente Pero eso importante. sí. Pero ¿y cuáles son los síntomas? ¿Es solamente que...? El síntoma más común que llegan, doctora, yo no puedo dormir de noche. Porque Ajá. no puede dormir. Me despierto de noche con la mano completamente acalambrada, la mano adormecida y en muchas ocasiones con dolor, adormecimiento, que despierta de noche. Esos son los 3, como lo patognomónico, lo que eso siempre se da. Lo primero que yo le pregunto, ¿la despierta de noche? Sí. Una vez voy buscando compresión a nivel del túnel del carpo. Y después, entonces, estos síntomas al inicio son tranquilos, de despierta de noche, pero se van agravando. Si la situación no se corrige, se va agravando los síntomas, que pueden llegar incluso a que se le cae la cosa de la mano, que no se puede subir el zipper bien, que no se puede abotonar bien la camisa. Entonces, cuando esas cosas ya suceden, la situación está empeorando o está peor, y hay que hacer una intervención rápida. Ok. Doctora, entonces hablamos de algunos de esos síntomas, pero a mí me gustaría saber, usted mencionó que las damas que trabajan en el quehacer laboral de los salones, ¿verdad?
¿hay alguna tabla, no sé, o alguna clasificación, no sé si decirlo así, como que laboral o de actividades que pueden desarrollar este tipo de situación? Sí, Por ejemplo, las chicas que trabajan en los salones, las damas que trabajan en los salones, pero personas también que escriben mucho, o personas que, como yo, que montamos bicicleta y el estar apoyado tanto en el timón por la compresión, a pesar de que uno trata de no apoyarse tanto para no cargar el cuello y otras cosas más, pero ese calambre en la mano, uno no se zafa de eso. Usted ve a los ciclistas montando bicicleta y es uno haciendo así, porque se te acalambran las manos. Entonces esa compresión ahí en las palmas de la mano, hay alguna clasificación de actividades. Edwin hace bicicleta de hora muerta, o sea, él arranca Sí. para la terrena, oye. Estuvimos por ahí en estos días. Arranca para la terrena, Sí, ya tú sabes. Siempre hay los síntomas, pueden ser leves, pueden Sí. ser moderados, pueden ser severos, y de acuerdo a esto es que se va tratando. Pero casi siempre los pacientes te llegan con síntomas leves, con síntomas moderados, pero una tabla en específico es más bien una clasificación de Exacto. leve, moderado, severo. Y los movimientos repetitivos o las compresiones repetitivas en la muñeca, por ejemplo, el tecleado mucho de las computadoras, Ok. eso puede traerte inflamación en el área o compresión constante, y eso te puede generar síntomas. Lo que pasa es que por lo general tú te previenes y dices, no, déjame buscar un mouse ergonómico, déjame buscar, porque eso existe. Sí. Otras cosas, estiramientos de los dedos para tratar de estirar el túnel. Entonces, cosas que prevengan el uno irse a unos síntomas más graves e incluso a una situación de mayor imposibilidad de mover tus manos o de utilizarlas. Pero y las chicas entonces que le arreglan el pelo a uno, porque ellas tienen que todo hacer. es técnica, eso es uno que no sabe cuando uno está en Ah. su casa, pero todas esas señoras saben, eso es técnica. Lo que pasa es que si tú tienes una paciente diabética, aunque sea medicada, o hipotiroidea, aunque sea medicada, y que también trabaja con el blower, tenemos dos factores que pueden llegar a provocarte inflamación, tendinitis, y que entonces te provoquen entonces la compresión del nervio y te generen los síntomas. Entonces a esas pacientes se le dice, bueno, sígase medicando, corríjase sus hormonas si están mal, o corríjase su diabetes si no está muy bien controlada, y el uso del blower, agarre el blower de diferentes formas que no le genere molestia. Doctora, hay damas que nos están viendo y escuchando por Forian Salud Podcast en YouTube y en Spotify, que yo sé que ahora mismo deben de estar preguntándose, pero ¿por qué hormonas, inflamación del nervio? Porque una cosa es hormona y otras son los nervios, y a mí lo que me duele es la mano, y las hormonas no están en las manos, ¿no? Eso hay que explicarlo, pura, porque la doctora ya ha dicho varias veces que las damas es más prevalente, hormona, mayor inflamación. Sí. Entonces, yo sé que fácilmente, y como no saben, ven acá, pero las manos, y en las hormonas están aquí en la mano, ¿y por qué se me inflaman? No, ¿Qué es lo que pasa? No, el organismo entero. Yo digo a la gente, señores, su mano no está aislada del cuerpo, la mano tiene que ver con el cuerpo. Como dice Pura, el cuerpo es uno solo. Claro, es un solo. Entonces las Ok. hormonas tienen que ver con todos los procesos inflamatorios del organismo. Ok. O antiinflamatorios. Entonces, una desregulación de las hormonas que no esté bien regulada, que no estén bien controladas, te trae un proceso, una cascada, diferentes situaciones que te hacen tener más inflamación en tu cuerpo. Los tendones se inflaman y comprimen el nervio, y eso trae la sintomatología. Incluso pacientes muy obesas también pueden provocar sintomatología. Las pacientes embarazadas, muchas vienen al consultorio por ese problema de compresión del nervio también. Y todo esto es que el cuerpo es uno. Es uno. El cuerpo es uno. Así mismo es. Velo Sí, Velo ahí. es una situación ahí. Claro. Fíjate que Silvia nos habla sobre, siempre aparecen los factores de riesgo. Sí, Siempre. siempre. Siempre aparece, porque es que usted es diabético y no es nada más que se le inflamó el corazón, es que se le inflamó El el cuerpo cuerpo entero, completo. así es. Y mira cómo pueden tener, pues nada, síndrome del túnel carpiano. Así es, así es. Doctora, entonces, no hay una clasificación, digamos, como que laboral de cuáles personas, por ejemplo, tienen mayor prevalencia con esto, pero según su experiencia, y usted como especialista en esta área tan puntual,
las personas que llegan a su consulta con esta situación, por lo general, ¿de qué área profesional o qué actividad técnica, qué hacen? Porque yo me imagino que usted haciendo la historia clínica y en algún momento usted pudiera decir, pero mira, lo que trabajan mucho plomería por estar agarrando, qué sé yo, un martillo y dando cantazos en la pared, esa vibración, ese golpe, pan, en el tiempo, está lesionando al parecer. O sea, según su casuística. Odontólogo. Yo veo mucho. ¿Cómo? Míralo ahí. ¿Me entiendes? Es ahí donde yo quiero llegar. O sea, entender odontólogos. Yo veo mucho. La salonera con el blower. Ok. Claro. Y yo trato muchos pacientes de riesgo laboral, pero son por trauma. Por trauma. Pacientes que se fracturan, tienden, por el mismo hecho de la fractura, tienden a aumentar el espacio de ese túnel y entonces provocan compresión del nervio. Y en muchas ocasiones fracturas de los huesos, de esta área de la muñeca, me pueden traer con el tiempo síntomas de túnel del carpo que hay que corregir. Yo llegué, mire, doctora, tengo un calambre y demás. ¿Qué es lo que tú le haces al paciente? Aparte de la historia clínica, que es historia clínica. Claro. Sí, claro. Siempre va, eso no puede desaparecer nunca. Claro. ¿Qué es lo que tú le haces a esa gente que ya tú sabes que es diabético, que es hipertenso o que tuvo un accidente? Claro. ¿Cómo es que se hace eso? No, lo primero, como usted dice, su examen físico, 90% lo da el diagnóstico, ese examen físico. Ahora bien, después que de ese examen físico, los pacientes se quedan, venga acá, ¿y es verdad o no es verdad? Entonces hay que hacer los estudios del lugar. El estudio primordial o el que uno siempre manda es un estudio de los nervios que se llama electromiografía y estudio de conducción nerviosa. Ese estudio, junto con la historia clínica, me define si ese paciente está leve, está moderado o está severo en su forma y que entonces asimismo va el tratamiento. Entonces, por ejemplo, un paciente con una electromiografía que me llegue y que tenga síntomas leves o moderados tiene un tratamiento diferente a un paciente que me diga, no, tiene en esa electromiografía me da severo, junto con las demás síntomas que le dije. Se le caen las cosas de la mano, no se puede subir el zipper, no se puede subir amarrar un botón o amarrar bien los cordones de los zapatos. Entonces ahí ya se evalúa qué tipo de tratamiento va a recibir ese paciente. Ustedes me dirían, bueno, y la sonografía no es tan específica. Una sonografía musculoesquelética puede hacer notar que el diámetro, o sea, si el de 10 milímetros, si está ensanchado, si hay tendinitis, o sea, si los tendones están inflamados alrededor del nervio, me podrían sugerir un diagnóstico de túnel del carpo, pero primordialmente lo que me dice que el nervio está afectado en sus fibras por dentro y en su conducción, entonces es un estudio de electromiografía o de conducción nerviosa. Y añadido a esto, el examen físico con pruebas de palpación del nervio, evocación de los síntomas. Ahí en el consultorio yo hago que el paciente vuelva y tenga todos los síntomas que tiene en la noche. Esas son las formas de yo evaluar que realmente tiene esto. Yo le comprimo porque el nervio está ahí mismo, en la muñeca ahí mismo. Yo comprimo ese nervio, lo dejo presionado ahí 10, 15, 20 segundos y el paciente le genera eso, un adormecimiento en esos 3 dedos que son lo que son de ese nervio. Esos 3 y la mitad de este. Entonces yo vengo ahí y él dice, ay, sí, tengo el calambre. Ahí entonces yo sé que probablemente ese es su diagnóstico. Pero te he oído repetir en varias ocasiones el que uno no puede amarrarse los botones, sí, eso. y que uno se queda sin fuerza ahí. Sí, porque recordemos que ese nervio tiene 2 partes, una parte que es de sentir y una parte que es de mover. La parte de sentir, ya le expliqué que son estos 3 dedos y que ahí es que siente la sensación de que se le adormece, se le duermen los dedos. Y la parte de movimiento principal es en el pulgar. Esta masita que nosotros tenemos aquí, esa misma masa muscular, es la que se va poniendo sin fuerza, se va atrofiando con el tiempo cuando los pacientes ignoran los síntomas o ignoran el tratamiento. Entonces se va y sigue con las demás cosas sin arreglar. Azúcar mala, tiroides malo, sigue con todo igual. Entonces el paciente, digo yo, que a veces son medio cabezadura y llegan entonces a tener una sintomatología grave. Y después vienen corriendo, ya opéreme que ya no aguanto. Y sin embargo, cuando uno lo opera no mejora lo que el paciente quiere como antes, porque ya duró mucho tiempo para llegar a la ayuda que él necesitaba. Ese nervio después de una operación no retoma su funcionalidad normal, o sea que la expectativa del paciente
entiende quizás que, bueno, me van a operar y ya voy a resolver esto, y muchas veces ya está muy comprometido el nervio. Si está muy grave, o sea, el paciente, yo he tenido pacientes que llegan al año y medio, 2 años, ahora que usted me va a operar, ahora, pero ya la mano está, que ese nervio dejó de recibir ese estímulo nervioso, perdón, ese músculo, dejó de recibir ese estímulo nervioso más de 1 año, ya donde ese nervio iba, ya eso se fue, se perdió. O sea, al perderse, cuando uno opera, libera un poco los síntomas, pero la recuperación de como el paciente era antes se hace muy lenta e incluso se llega no a ser completa. Yo me imagino, doctor, entonces que este tema aquí con el celular, chateando, eso debe de ser terrible, porque yo le estoy escuchando y tú sabes que yo siempre aprovecho y me voy consultando, yo voy extrapolando cosas. Sí, yo sí. descargué en mi oficina el WhatsApp web, o sea, lo descargué porque yo he notado que cuando yo estoy chateando en esta mano, se me empieza de una vez un hormigueo, un asuntico, y desde que dejo de chatear, o sea, esto a mí me molesta. O sea, el chatear con frecuencia puede afectar también esto acá. El tecleado, sí. Mucho más el teclado de computadora que el de celular. El de celular muchas veces es más los codos. Que cuando los codos están comprimidos, ahí hay otro nervio que se llama cubital y eso genera que este movimiento hacia adentro se debilite. Y genera también algunas sensaciones de adormecimiento, más bien en estos 2 dedos de atrás, los 2 más cubitales, y porque otro nervio. Entonces, pero también hay pacientes, todo es predisposición, porque hay pacientes que incluso tienen predisposición a tener compresiones en los nervios a nivel del túnel del carpo, y si ya tú tienes si tu posición al hacer el tecleo del celular es una posición cerrada de la muñeca, ahí sí puede generar una sintomatología parecida a la del túnel del carpo. Tú sabes que a mí me gustaría, Silvia, que hablaras un poquito de lo delicada que es la mano. Lo delicada que es la mano y los movimientos finos, es que se le llama, sí, que hace la mano, para que la gente sepa que es un asunto delicado, la mano. Y como usted dijo al principio, la gente sabe que existe la mano cuando tiene el problema. Sí. Pero mientras está usando su mano, la gente está normal. Pero señores, no hay una cosa más importante. El primero, lo que nos diferencia de los monos, la oposición del pulgar. Los monos no pueden hacer oposición. Eso nos diferencia ya como seres humanos. Ya después que llegamos a esa oposición, la pinza, diferentes dedos hacen pinza. La pinza, hay una pinza lateral y una pinza fina de punta. Entonces, todas esas situaciones en la mano, el agarre es otra función en la mano. Y ya de por sí imagínese usted un pianista, un violinista, un guitarrista, son ya personas que utilizan sus dedos finamente. Todo eso es importante. Un odontólogo. Sí. Un cirujano. Un cirujano plástico. Todos un usamos cirujano general. Un cirujano. Sí. Porque ahora cada vez más chiquito el que opera los ojos. ¿Tú crees que lo que está ahí adentro sea grande? Sí, un hemodinamista. Sí. Entonces, ese es el terminal del cuello. Pudiéramos decir que las manos al final es el terminal nervioso. Entonces, imagínese usted todo lo que hace la mano, que en cuanto se pudiera hablar de lo que siente la mano y de lo que la mano también realiza como movimiento. O sea, son cosas extremadamente importantes para el ser humano en su realización personal de vida, ocupacional y de trabajo y en su casa, todo. No, y todo. Mira, me voy a maquillar, las mujeres, no vamos a maquillar. Todo. Sí, sí. Me voy a agarrar que entonces los dientes, me voy a cepillar los dientes. Sí. Bañarme. Claro. Esos movimientos atrás. Ponerse cosas, a unos jumpers que utilizamos las mujeres ahora, que ahora hay que poner la mano así, para atrás, que las mujeres estamos buscando a todo el que trabaja afuera de un baño, lee hacia el seguridad, usted me puede bajar ese zipper. Mírelo ahí. Míralo ahí. ¿Es verdad o no es verdad? Pero esas son ropas porque anda acompañado. Acompañada. Entonces, usted no puede salir solo porque entonces... No, y acompañarme al baño. En lo que... Sí. Para que me baje este porque lo que le zipper. bajan el zipper fácilmente usted puede fracasar. No, Está difícil. Y la mano no. es tan importante, yo que trabajo en el ámbito de los riesgos laborales, que cada dedo tiene un porcentaje de lo que vale. ¿Cómo así? Explica eso. Mire, el pulgar vale 40% de la mano completa. Por lo tanto, una persona con su pulgar, y si no tuviese los demás dedos, funciona más o menos, porque tiene un 40% de la función de su mano.
Entonces, si seguimos, el índice tiene 20%. Cada dedo tiene su nombre. El mayor tiene un 20%, el anular un 10% y el meñique un 10%. Ahí forma un 100%. Entonces, así mismo, uno valora cuando un paciente, por ejemplo, sufre un trauma en alguno de los dedos, uno le da ese porcentaje de la mano. De funcionalidad. De funcionalidad. Función o de pérdida de función en los casos de que se haya perdido. Entonces, uno evalúa por porcentaje cada dedo y se lo suma. Eso me gustó, ¿tú viste eso? Mira, La medicina es chévere. Sí, señores, claro que sí. Y todo tiene su lógica, se le busca la vuelta. Y su razón. Doctora, ahí entonces me gustaría que usted pueda recapitular esas evaluaciones para poder diagnosticar que una persona, bueno, mira, tú tienes un síndrome del túnel carpiano, túnel del carpo, tú tienes esta situación. ¿Cuál es ese step by step, como ese paso a paso para usted? Porque fácilmente hay personas que tienen alguna sintomatología, que tienen alguna situación, que no han ido al médico y lo están dejando acá. Eso fue que yo dormí bien. No dormí bien, perdón. O eso fue que dormí con la mano abajo del cuerpo y tengo 3 o 4 días, una semana y se empieza a cronificar ese asunto y ya lo hace porque el cuerpo el cuerpo es maravilloso. El cuerpo empieza a convivir con eso. Sí. Empieza a convivir con ese dolor, a poner la mano así, a adecuarse, así mismo es. Sí, y aquí me siento mejor. Y aquí me siento mejor, así es. No. Bueno, la realidad es que lo primero es que el paciente debe acudir a la consulta y ahí se le hace su examen físico y luego se envía a realizar sonografías, si son necesarias, musculoesqueléticas, y los estudios de conducción nerviosa y de electromiografía. Okay. Con este conglomerado de cosas, entonces uno decide si está en un grado leve, un grado moderado o en un grado severo. Y así entonces se trata, de acuerdo a esto, con la parte de prevención y la parte de tratamiento en sí. ¿Puede otra especialidad entrar a esa área? Ahí va. Por aquello del intrusismo. Sí. Ahí va. A mí, ¿cómo? Sí, porque Sí. esta patología del túnel del carpo, la mayor parte de los pacientes, ¿a dónde van? Al médico internista. No vienen donde mí. Yo soy un referimiento del internista, del fisioterapeuta, del neurólogo, neurofisiólogo. Ellos son los que me envían los pacientes para yo hacer la corrección. Internista, Neurofisiólogo. neurólogo, neurofisiólogo, reumatólogo y el fisiatra. Exacto, el fisiatra me lo envía también muchas veces. Eso. Doctora, pero y los entonces- ortopedas y los ortopedas cuando hay un ellos accidente. resuelven, los ortopedas resuelven. ¿Cómo? Doctora, pero entre usted y yo, que esto no lo ve mucha gente, por suerte. Porque ya cuando el paciente le llega, a usted le llega bien explotado. Cuando ya ellos no pudieron hacer nada, lo mandan a usted. Vamos a ver lo que hace ahora la doctora Vilés. Pero ¿cómo así? Claro, pero mira, ¿usted cree? Yo voy a dejar eso ahí para que no se arme. No siempre. En muchas ocasiones llegan los graves, me llegan. Ya le llegan así, doctor. ¿Usted cree que yo...? Directo a cirugía. No, en muchas ocasiones ya me llega directo para que hay que operarlo. En otras llegan porque no quieren operarse y quieren ver si hay otra Opción. que Sí. no sea la quirúrgica. Y muchas veces se puede mediar sin opciones quirúrgicas. No Bueno. siempre se operan. Porque la gente lo que tiene es miedo de ir a donde mí al final, porque creen que yo todo lo que voy a recibir lo voy a operar, Sí. pero no necesariamente. Yo he tenido muchos casos de pacientes que no es Que van a terapia, que necesario. usted lo manda a terapia. Terapia no la utilizo tanto, pero sí con una inyección sí se puede mejorar Desinflamar. los síntomas, desinflamar el área. Y si no tienen lo que es la pérdida de la fuerza muscular, entonces ya yo lo puedo tratar con esos medios más sencillos sin tener que requerir un procedimiento quirúrgico. Bueno. No, eso es súper interesante. El paciente fue a donde un internista, no va a salir de ahí. No, me lo envían, No, óyeme. Con el aprecio de mis amigos No, internistas, porque fue donde un internista. Oye bien, cada vez o que un reumatólogo no va a llegar donde la doctora. cada vez que tú llegas y Llega. no, es Ok. que es malo. Y recientemente me llegó y eran varias mujeres en la familia que todas, vamos a decir la casualidad, Ajá. tenían síndrome del túnel carpiano. Ajá. Pero no te preocupes, que ellas no me dijeron que estaban yendo a un cirujano de mano, pero yo tampoco le dije, usted debería ir a un cirujano de mano, porque Ok. fue como, me dejaron eso de casualidad. Eso no va a volver a pasar, ahora yo lo voy a mandar a su cirujano de mano. Claro. Porque no debe ser lo mismo que te trate
un cirujano plástico con especialidad en las manitos, no debe no de debe ser lo igual, mismo, ¿verdad? imposible. Que otra gente que no tenga, que no se haya dedicado Claro. a estudiar eso. A estudiar las manos. Exacto. Silvia, hablaste de prevención. Sí. ¿Cómo es que se hace eso? ¿Realmente es prevenible? Sí, ya usted sabe que tiene ser propenso a que le dan esos calambres en los dedos, se le adormecen, puede entonces prevenir que esto suceda utilizando férulas nocturnas, luego de que ya tiene un diagnóstico, férulas nocturnas, el uso de antiinflamatorios de manera regular, 5 días, 7 días, y con eso debe mejorar. Y claro, teclados ergonómicos, mouse ergonómicos, todo eso lo consiguen en cualquier lugar, eso está aprobado y se utiliza. Y entonces también existen estiramientos de las manos, de los dedos, que hacen que este espacio se vuelva un poquito menos inflamado con el movimiento dirigido, tipo terapia física, y entonces eso previene que los síntomas se agraven e incluso retira los síntomas. O sea, hay pacientes que su tratamiento, férulas nocturnas y antiinflamatorios por 5 días, 7 días, mejoran y no vuelven más. Pero esa férula la indica usted. Sí, se indica. Porque tienen algún tipo de graduación o de presión o algo, no, son estándar, son muñequeras. Muñequeras con el lado metálico debe ser, porque hay muñequeras que vienen blandas y muñequeras que vienen duras. Okay. Y el uso es por la noche. Y el uso es por la noche. Una gente que sepa, que tiene que indicar. No, pues ahorita sale la gente. Farmacia pura. ¿Tú crees que Ya, de aquí se van para la farmacia. Déjame ponerme esto. Sí, eso es así. Pero fíjate que ella da recomendaciones que son para prevenir, pero realmente eso es una sintomatología muy leve. Lo ideal, y como siempre recomendamos, es ir al especialista que nos haga un diagnóstico adecuado. Determinar la causa real. Porque después se queda uno que no tiene fuerza en las manos, que no puede hacer eso, que ahora yo estoy muy debilitada, que qué es lo que me está pasando, ¿no? Sí, y porque incluso hay tumores en el área que también esos son otras partes, quistes, gangliones, que son como quistes o tumores benignos. Que en salen el área, en la mano. Sí, que salen aquí en esta Doctora, área. primera vez que yo escucho comprimir. eso. Sí, aquí en el área de la muñeca, que pueden incluso comprimir también y hacer la misma sintomatología como el túnel del carpo, pero ya por ocupación de espacio, no porque estén los tendones inflamados, sino porque existe este quiste en esta área o alguna masa en el mismo nervio que puede suceder, y entonces eso trae los síntomas iguales. Y ya ahí es que entra la diferencia, porque eso tiene al examen físico una diferencia. Y esa es la parte de la experiencia de uno como médico, saber sobre cirugía de mano y poderte atender. Porque en muchas ocasiones tú crees que, no, yo con férula tengo, pero ¿y si es una masa? Ahí entro yo, para diferenciarte qué es o qué no es. Ok, sí, porque realmente, doctora, la férula es parte de un no es que es la solución. No. Eso es bueno que quede claro. Pacientes solucionan, pero le puedo decir que menos del 20% de los pacientes que tienen solución con una férula. Esos son pacientes, por ejemplo, las embarazadas, que van a salir de su embarazo, de ese influjo hormonal, se van a desinflamar con el tiempo, usen su férula y probablemente van a mejorar sin ningún problema. Pero hay pacientes que no mejoran con la férula. E incluso hay pacientes que dicen, yo me pongo peor. Con esta férula me pongo peor. Ahí en que entonces entro yo otra vez. Venga, que todavía lo suyo hay que resolverlo de otra forma. Óyeme, extraordinario, estoy señores. Mire, todas las cosas que ocurren en la mano y uno anda con la mano. Sí, como que eso no es nada. Mano es nada. Ay, y mírenlo ahí. La mano. Doctora, qué placer tan extraordinario haberla tenido en este episodio de Forian Salud Podcast, hablando sobre un tema tan interesante, señores, y que si usted le tiene alguna situación particular, no en las dos manos, hasta en un dedito de la mano, eso le traumatiza la vida completa. Yo una vez me di un majoncito en un dedo y como a mí me ve medio fuertecito y hablando ronco, uno que estaba al lado y tú estás así por eso. Y yo me quedé mirando y le dije yo, pero es que este es mi dedo. Vamos a majarte el tuyo para ver cómo tú vas a reaccionar. Mira. Un dedo le hace la vida miserable a quien sea. Silvia sabe. Yo una vez me caí en un aeropuerto y me fracturé aquí. Yo lo recuerdo. Mira,
y duré 45 días como Colón. Yo lo recuerdo. Con la mano arriba. Claro. Y mira, al final de los días yo tenía un calambre que no me dejaba dormir. Sí. Que no me dejaba, se me resolvió cuando me quitaron el yeso. Oye, pero Sí, mira, es terrible. la mano y uno perder la fuerza y esa rehabilitación después. Ay. Sí. Y, que Y en tu mano dominante. Me gustaba mucho, de que espérate, una masilla, aprieta ahí. Sí. Sube esto, oye, una cosita chiquitica, sube, Qué bájalo, que uno cree que es disparatoso, Señora, pero todo eso es la terapias hacen mano. milagro Y de la pura. lucha. Esas terapias hacen milagro. Sí, las terapias no son fáciles, Sí. pero son buenas. Son buenas, ¿no? Y cuando tú te estás involucrado en esas terapias, que tú te das cuenta que tú no puedes hacer lo que te están poniendo en la terapia, tú dices, pero tengo un problema, es de verdad. Ay, de verdad. Pues Sí. doctora, gracias por sus consejos y por estar aquí en Forian Salud Podcast.